Hola, soy David Rivero, uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna en Madrid, España. Esta tarde continuamos con nuestros estudios sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y tenemos el gozo de hacer partícipes de esta enseñanza, no solamente a los miembros de nuestra congregación, que en estos días, por las circunstancias conocidas de todos, no podemos reunirnos de manera presencial, y por lo tanto estamos tratando de suplir esta enseñanza por este medio. Sabemos que nos siguen hermanos y amigos desde otros lugares de España y fuera de aquí, y es un gozo para nosotros poder compartir la palabra. Eso sí, no pretendemos ser sustitutos del ministerio de la iglesia a la que cada cristiano debe pertenecer. Bien, vamos a comenzar, vamos a estar considerando los versículos del 18 al 23 del capítulo 18 del libro de los Hechos, en los que se relata el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que encontramos en estos versículos, como digo, el capítulo 18, versículos 18 al 23. Pero antes de introducirnos en este pasaje, vamos a pedir a nuestro Señor que Él nos guíe. Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, gozosos por haber sido cubiertos por la sangre de tu Hijo, por tener acceso a ti a través del sacerdocio de nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, porque no precisamos de hombres, no precisamos de lugares, ni dirigirnos a un punto cardinal concreto de la tierra, sino que tú, Señor, que lo llenas todo, llenas también nuestros corazones y nos dirigimos a ti. Tú quieres una adoración hecha en espíritu y en verdad. Tú nos has dejado la verdad de tu palabra inspirada por el Espíritu Santo y te pedimos que ese mismo Espíritu ahora nos guíe, nos permita dejar a un lado nuestras ocupaciones, nuestras distracciones y podamos centrarnos en ti. Gracias te damos, Señor, porque tú quisiste que el Evangelio, que estuvo escondido durante siglos solo para un pueblo, ahora ha llegado a todas las naciones. Te damos gracias, Señor, por poder considerar cómo fue el inicio de estas cosas, cómo tú has salvado, has llamado a tu iglesia a lo largo de los siglos. En medio de dificultades y pruebas, tú has sido fiel, has cumplido tu promesa de estar con nosotros y nos has dicho, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Somos testigos de ello y, Señor, nos gozamos en poder mirar a nuestras raíces y ver que tú, Señor, has sido fiel hasta aquí y eso nos anima y nos da certidumbre para seguir adelante. Guíanos en este estudio, Señor, bendice a cada uno de los que está escuchándolo y que sea con atención activa y no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que seamos también desafiados, incluso en estos tiempos de crisis, a llamar a otros al arrepentimiento y la fe en Jesucristo y solo en Él. Es en su nombre y para tu gloria que te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a leer el pasaje que nos servirá de base al estudio en esta tarde. Se encuentra en Hechos capítulo 18, los versículos del 18 al 23. Recordemos que aquí se relata el final de este segundo tour misionero, este segundo viaje misionero. Cuando hablamos de viaje parece que sea como hoy nos desplazamos nosotros rápidamente, ya sea en avión, ya sea en coches a alta velocidad. En aquellos tiempos las cosas eran de otra manera. Este tour misionero, esta campaña misionera ocupó aproximadamente desde el año 49 al año 52 de nuestra era. Y fue en ese periodo que el apóstol hizo este recorrido que hoy vamos a ver concluyendo. Lo último que habíamos visto es cómo el apóstol tuvo una estancia larga para lo que era habitual en estas circunstancias. Llegó a estar hasta 1 año y medio en Corinto, con lo que podríamos llamar un gran éxito en cuanto a la conversión de las personas, el fortalecimiento de la iglesia.
Y vemos cómo de ahí él ahora vuelve, recordemos, salió enviado por la iglesia de Antioquía y él ahora vuelve hasta Jerusalén para finalmente, él quería pasar la fiesta, muy probablemente la fiesta de la Pascua, en Jerusalén para luego volver y culminar su viaje donde lo había terminado para dar informes a la iglesia que le había enviado, que era la iglesia en Antioquía. Así que la descripción de este final de la ruta nos la da Lucas en este capítulo 18 de una manera muy breve e incluye aquí mucho recorrido. Leemos en el versículo 18 del capítulo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y fijaos que este versículo 23 es justo la transición entre el final de este segundo viaje y el comienzo del tercero. Así que realmente el versículo 23 es el final de una etapa y el comienzo de otra. Como dije hace un momento, la descripción de Lucas de este final de recorrido es muy breve, pero tiene cosas muy interesantes que nos van a servir hoy al estudiarlas a modo de recapitulación de lo que fue aquel viaje. Este viaje va de Corinto a Éfeso. Voy a intentar ayudarme de un mapa. Aquí tenemos, a ver, porque yo lo tengo al contrario. Aquí tenemos a Corinto, de aquí va a Éfeso y luego, hace el recorrido hasta Jerusalén y luego, viene hasta Antioquía. Perdonad porque yo lo veo al contrario y guío la mano a donde no debe ir. Bien, habéis visto básicamente cuál es el recorrido de esta vuelta. Nos dice en el versículo 18, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó. Vemos que esta vuelta, el recorrido lo hizo por tierra, básicamente, pero luego el regreso lo hace más directo por vía marítima. El primer detalle que vemos es que está acompañado por Priscila y Aquila, a los cuales deja allí y con ellos había estado en Corinto mucho tiempo, hospedándose con ellos, trabajando junto con ellos, no solamente en la labor manual con la que se sostenía a sí mismo y a sus compañeros, sino también es con ellos que estuvo predicando el Evangelio. De eso habíamos leído en los primeros 3 versículos de este capítulo 18. Ya habíamos hecho mención en estudios anteriores a la importancia que tuvo este matrimonio, que llegaron a ser conocidos, venían de Roma, recordad que habían sido expulsados de Roma, había allí conocimiento de ellos, de tal manera que cuando el apóstol escribe la carta a la iglesia de Roma, envía saludos a la iglesia allí de personas que son conocidos allí. Luego, cuando escribe a Timoteo en su última carta, Timoteo está en Éfeso y vemos como Pablo también envía saludos para Priscila y Aquila, que en esa ocasión están en Éfeso.
Luego se nos da el detalle en el versículo 18 que Pablo se había rapado la cabeza al llegar a Cencrea. Cencrea es una ciudad portuaria que está a unos 12 kilómetros, perdón, de Corinto, y es el puerto más cercano, ¿verdad? Tenemos una referencia posterior en la carta a los romanos. Se nos habla de Febe, eh, que podríamos llamar la diaconisa de la polémica. En Romanos capítulo 16, versículo 1, vemos como el apóstol recomienda a la iglesia de Roma a esa hermana Febe, la cual dice es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Sabemos que la palabra diácono, el verbo y todas las palabras de esa misma raíz, lo que hablan es de servidores. Y esto era aquella hermana que fue muy útil en el ministerio de Pablo, apoyándolo, hospedándole y sirviéndole mientras él estuvo allí en Cencrea. Vemos como Pablo dice que se afeita la cabeza, se rapa la cabeza en señal de voto. Muy posiblemente fue un voto nazareo, de lo cual os invito a leer en el libro de Números, en el capítulo 6, en los primeros 21 versículos, hablan de ello, de lo que significaba. Era un acto de consagración al Señor, y eso es lo que hace el apóstol. Fijaos que Pablo tenía tolerancia cero hacia aquellos judaizantes, hacia aquellos que, habiendo profesado fe en Jesucristo, siendo de origen judío, pretendían que los gentiles se sometiesen a las ceremonias y al modo de vida judío, como si eso fuese un medio de gracia, un paso previo para ser verdaderos hijos de Dios. Pablo ante eso no tiene ningún tipo de favor. Él reprende incluso a Pedro cuando él cae en esta falsa enseñanza y esa falsa actitud. Y alguien se podría preguntar, bueno, ¿cómo es que siendo tan duro, por ejemplo, con Pedro, cómo es que él mismo se rapa la cabeza? Bien, fijaos que esta es una situación muy diferente. Él no hace esto como obra meritoria para la salvación, ni siquiera para su santificación, para mantener su estatus, mejorar su estatus delante de Dios, sino que lo hace simplemente para poder estar en ese ámbito de los judíos a los cuales predicar el Evangelio. Si vamos un par de capítulos más adelante, en el capítulo 21, versículo 20, fijaos cómo él habla a aquellos de los de su nación, a los judíos, y mirad lo que les dice. Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, siguiendo las instrucciones que habían surgido del Concilio de Jerusalén, del cual estuvimos estudiando en el capítulo 15. Entonces, eso es lo que los hermanos de origen judío le dicen a Pablo: Pablo, mantén tu actitud, mantén, por así decir, el respeto a la cultura judía, incluso cumple tus votos como judío. Pero dice, pero no te estamos pidiendo eso como si incluso pidiésemos a los gentiles que se sometan a las leyes judías.
Entonces vemos que hay esa distinción y es en estas cosas donde Pablo en otro momento dirá que se hizo como judío a los judíos, como gentil para los gentiles. Y continuamos leyendo allí en el capítulo 21, todo esto lo veremos en más detalle si Dios quiere en su momento. Como digo, en el capítulo 21, versículo 26, seguimos leyendo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, para no armar un escándalo en el templo, para que nadie le acusara de que había abandonado y de alguna manera había hecho escarnio de las leyes y las normas judías, él hace eso, pero siempre dejando claro que no es como un medio ni para salvación ni para santificación, sino para poder convivir en el contexto de los judíos sin ser un escándalo para ellos. Os mencionaba hace un momento este pasaje que él mismo escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y está refiriéndose a situaciones como esta, para no ser vetado ni ser causa de escándalo entre los judíos. Él se hizo judío para los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Recordad, cuando había, por ejemplo, sucedió con los creyentes en Roma, sucedió con los creyentes en Corinto. Algunos eran débiles y no se atrevían a comer carne que había sido sacrificada a los ídolos y luego se vendía en la carnicería. Y él, después de argumentar que los ídolos nada son y que aquella carne no estaba corrompida en sí misma y se podía comer, pero él, por causa de los débiles, se abstenía de comer ese tipo de carne con tal de que esas cosas menores no fuesen tropiezo para el avance del Evangelio. Y termina ese pasaje, dice: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y bueno, antes de dejar este pasaje y solo a modo de nota a pie de página, quiero deciros que esto no significa, tratando de contextualizarlo, que ahora nos hacemos a lo que el mundo quiere que sea. Si queremos ministrar a los jóvenes, nos vestimos, un hombre de mi edad se viste como un jovencito para ser, no sé si digo guay, supongo que ya estoy fuera de onda, ¿verdad? Con tal de ganar a los jóvenes. Si a los jóvenes los que les gusta es la música contemporánea, pues cantamos cancioncitas que agradan a los jóvenes. Si no les gusta mucho estudiar, mucho menos les gustará estudiar la palabra, así que le damos sermoncillos o charlitas, etcétera, etcétera. No es eso lo que hizo Pablo. Para estar en determinados contextos, él, sin prescindir de la gracia y sin tomar como mérito ninguna de estas cosas que eran ya culturales, él no quiso que eso fuese obstáculo y por eso se adaptó a ello. Ya digo, muy diferente a los que algunos consideran que es hoy contextualizar. Bueno, también escribiendo a los Gálatas, toda la carta a los Gálatas, que aquí en la iglesia hemos estudiado no hace tanto tiempo, vemos como el apóstol, porque en esto está el peligro de aquellos que son legalistas, en aquel caso judaizantes. Cuando veían que él hacía este voto, podían decir: mira, incluso Pablo hizo esto cuando estaba allí en Jerusalén. Pero vemos como él, por ejemplo, en el capítulo 5, versículos 4 al 6, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que vemos como Él no se desliga de la gracia por cumplir estos requisitos que eran más culturales que otra cosa, y Él se adapta con tal de no ser tropiezo a los de su nación. Bueno, tomamos el relato. De nuevo vemos como el apóstol sale de Corinto, llega a Cencrea, se rapa la cabeza con ese propósito que hemos visto, y de allí va a Éfeso. Nos relata Lucas en el versículo 19, dice que llegó a Éfeso y los dejó allí al resto del equipo misionero. Dice, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Esto ya no nos llama la atención, vemos que esto es lo que hacía, era su norma, su modo de trabajar. Eso de discutir no siempre tiene esa connotación negativa. Cuando nosotros discutimos nos airamos, no nos escuchamos, nos pisamos cuando uno está hablando, el otro no escucha. Quiere decir que él dialogaba con ellos, él razonaba con ellos. Lo estuvimos viendo en el estudio anterior. Y tal es así que el contexto mismo lo dice, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. No es una discusión agria que llevó, como en otros lugares, a que le persiguieran, incluso blasfemaran el nombre del Señor, sino que era un diálogo, podríamos decir, edificante. Querían saber, en este caso, a algunos judíos de Éfeso. Pero vemos cómo le piden que se quede, pero él ya tiene trazado su plan de trabajo. Él quiere estar en la fiesta, que de nuevo decimos muy posiblemente era la siguiente fiesta de la Pascua. Él quería estar en Jerusalén para luego rematar su viaje volviendo a la iglesia que le había enviado en Antioquía. Y por eso dice que no accedió a esa petición de quedarse. Dice el versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario. Él lo consideraba no como un capricho, no como una opción, sino que él consideraba necesario. Dice que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Él ya sabía que él podía trazar un plan, pero si el Señor tenía otro, era inevitable, él tenía que someterse. Así que dice, quisiera quedarme con vosotros más tiempo, los tiempos para viajar, etcétera, son los propicios ahora. Mi intención es volver y si Dios lo permite, está en mi agenda volver. Así que de ahí dice que zarpó de Éfeso. Luego vemos como nos dice en otro pasaje, en la primera carta que escribió a los Corintios, reflexionando sobre este momento, habla de que allí en Éfeso dejó a Aquila y Priscila, que se establecieron un tiempo en Éfeso y abrieron su casa para la predicación del Evangelio. De eso nos habla 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. De nuevo hacemos énfasis en el ministerio de Pablo. Él, el poco tiempo que está en Éfeso, suponemos que preparando su viaje, esperando que llegase la fecha en que zarpaba el barco donde había contratado un pasaje, vemos cómo está en la sinagoga y está razonando, está predicando el Evangelio. Y lo que vemos aquí es que él tenía verdadera ansia, verdadero interés, un propósito firme de ir a Jerusalén. Incluso en algunos manuscritos confirman que era para estar en la fiesta de la Pascua. A continuación vemos cómo llega a Jerusalén, pero claro, Jerusalén no tiene puerto de mar, el puerto más cercano es el puerto de Cesarea, y es lo que nos dice en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Cesarea era el puerto principal más cercano principal de Palestina, el más cercano a Jerusalén. Vemos como esta ciudad portuaria volvería a ser visitada más adelante por el propio Pablo,
y lo relata Lucas en el capítulo 21, versículo 8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas está acompañando a Pablo en esta ocasión, fuimos a Cesarea, fuimos al puerto, a la ciudad costera, y allí estaba Felipe el evangelista y tenía su casa allí y se quedaron con él un tiempo. Bueno, si habéis visto el mapa que os mostré anteriormente, no quiero ponerme en evidencia señalando equivocadamente, aquí tenemos a Cesarea y aquí tenemos a Jerusalén. Y si veis, va hacia el sur, pero se habla siempre de subir a Jerusalén. No porque Jerusalén esté al norte de todo, sino porque está en un lugar elevado y los peregrinos, cualquier viajero, cualquier judío siempre hablaba y sigue hablando de subir a Jerusalén. Así que de Jerusalén tú bajas, ya sea que vayas al norte, al sur, al este o al oeste. Y eso es lo que él hace, ¿no? Y de allí luego nos dice que descendió a Antioquía. Versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. De un poquito más al norte, sube hacia abajo a Jerusalén, pero es ascendente, y luego sube al norte, pero que al venir de Jerusalén es descender hasta Antioquía. Allí pasó un tiempo en Antioquía y vemos, y esto es muy importante, y sobre todo es un aviso a navegantes, a estos que andan por ahí, que se consideran siervos del Señor, ya se llamen pastores, ya se llamen misioneros, ya se llamen apóstoles, profetas, como quiera que se llamen, y que no dan cuenta más que a sí mismos, estos que son llaneros solitarios, pues que tomen nota de la actitud del apóstol, con toda la autoridad apostólica que él tenía, con todo el llamado del Señor a este ministerio. Fijaos que es un hombre que se considera sujeto a la autoridad de la iglesia. La iglesia en Antioquía había estado orando por él había estado ayunando. El Espíritu habló a la iglesia, pidió que en principio fuese él con Bernabé en el primer viaje. Volvieron a Antioquía, a la iglesia que les había enviado. En este segundo viaje, fijaos que aunque pasa por Jerusalén y se reúne con los hermanos en la iglesia en Jerusalén, no era la iglesia de Jerusalén la que le había enviado, por lo tanto su viaje no está completo hasta que él viaja hasta Antioquía y allí da cuentas de el ministerio al cual había sido llamado. De nuevo, que tomen nota aquellos que van por libre. Bueno, como decía al principio, esto es aproximadamente el año 52, el principios del verano del año 52, y aquí concluye este circuito que había comenzado en el capítulo 15 a partir del versículo 36. Como he dicho hace un momento, el versículo 23 es la transición entre el final del segundo viaje y el principio del tercer viaje. Así que básicamente aquí deberíamos de terminar este estudio, pero quisiera que ahora, después de haber visto lo que nos dicen estos versículos, los hechos históricos, quisiera que hiciéramos un repaso al impacto que este viaje misionero, que esta labor misionera de Pablo tuvo en la iglesia y en algunos individuos y en la historia de la iglesia como tal en su primer siglo. En primer lugar, vemos que tuvo un impacto tremendo en la fundación y el establecimiento de algunas iglesias. Recordemos que cuando él sale en este segundo viaje, dice el capítulo 15, versículo 41, que pasó por Siria y Cilicia. En este caso no vuelvo a usar el mapa, pero el circuito que él hace en este segundo viaje va en contra de las agujas del reloj,
El primero había sido en el sentido de las agujas del reloj. Y vemos cómo lo que dice Lucas que hace en este viaje es confirmar a las iglesias. Y entre las iglesias que él confirma están las que se mencionan en el capítulo 16, versículos 1 al 5. Las iglesias que conocemos como las iglesias de Galacia, a las cuales él escribió la carta que lleva ese nombre, y eran las iglesias de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Era otra Antioquía. Leemos en Hechos capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo era conocido de las ciudades, de las poblaciones de Listra e Iconio. Y dice que Pablo quiso que Timoteo fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. De nuevo, este era hijo de un griego, no había sido circuncidado al 8º día, su padre no lo consideró adecuado, había sido fruto de un matrimonio desigual, y aún así el Señor tuvo misericordia de él, también de su madre y de su abuela previamente al nacimiento de él, ¿no? Pero bueno, seguimos leyendo allí, dice que al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, el resumen de enseñanzas y de deducciones que habían surgido del concilio en Jerusalén. Dice, y los ancianos que estaban, entregó las ordenanzas de los apóstoles y los ancianos, y dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea que si tratamos de evaluar la trascendencia de este segundo viaje misionero, vemos como ya desde el principio Lucas dice que iba confirmando a las iglesias, las cuales estaban creciendo, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aparte de esas iglesias que ya habían sido establecidas en el primer viaje, en este segundo viaje el apóstol es el instrumento del Señor para fundar otras iglesias, como es la iglesia en Filipos, casi todas con unos comienzos en mínimos. En Filipos, apenas unas pocas personas. Esto está al final del capítulo 16. Luego en Tesalónica, capítulo 17, primeros versículos. Luego del 1 al 4. Luego en la ciudad de Berea. También allí había algunos judíos que creyeron, eran personas nobles que recibieron el Evangelio. Luego en Atenas, vemos como en aquella gran ciudad también se estableció una iglesia. En principio pequeña, pero fue una iglesia que luego se estableció y creció. Y finalmente, en este último viaje, se fundó esa iglesia en Corinto. Así que tenemos, aparte de la confirmación de iglesias establecidas previamente, vemos como al menos otras 5 iglesias fueron establecidas en este periodo de aproximadamente 3 años. O sea que si hacemos una evaluación, ¿qué impacto tuvo sobre la iglesia en cuanto a iglesias locales? Bueno, pues al menos las 4 iglesias de Galacia que podemos nombrar y estas 5 nuevas iglesias fueron fortalecidas, se establecieron por este ministerio. En segundo lugar, vemos que tuvo un gran impacto sobre algunos individuos que él incorporó a su ministerio, a su equipo ministerial. Por ejemplo, Silas. Él se encuentra con Silas después de aquella disputa con su antiguo compañero, con Bernabé. Dice el capítulo 15, versículo 40, que se separaron y Pablo se llevó consigo a Silas, hasta el punto que lo encontramos ya en el capítulo 16, en Filipos, en el encuentro que tienen con aquella muchacha que hacía adivinación, y Lucas relata que eran Pablo y Silas los que fueron incluso encarcelados por ellos. Capítulo 17, llegamos a Tesalónica, y ¿a quién vemos allí? A Pablo y Silas predicando primero en la sinagoga y luego
donde se les permitió una vez que se cerró la puerta de la sinagoga. Luego, capítulo 18, hemos visto Pablo y Silas junto con Timoteo, en este caso, en Macedonia, en toda la región de Macedonia, están allí predicando. En Corinto, por supuesto, allí está Silas, allí en este caso se le llama Silvano, es un derivado del mismo nombre, y ya ha incorporado también a Timoteo, del cual hablamos enseguida con más detalle. Y hasta tal punto es importante para el apóstol el equipo que forman con él Timoteo y Silas, que por ejemplo cuando escribe las dos cartas a los tesalonicenses desde Corinto, los incluye en el encabezado de la carta. Fijaos cómo comienzan las dos cartas. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O sea que él los integraba, formaban parte esencial de su equipo. El ministerio de Pablo no solamente fue sobre congregaciones existentes, no solamente sobre congregaciones que fueron creadas, sino hombres que podríamos decir, con un lenguaje actual, actores secundarios, pero que fueron fundamentales en el primer siglo para ser instrumentos en las manos del Señor para el establecimiento de la iglesia. Hemos hablado de Silas y al mismo tiempo ya hemos introducido a Timoteo. Vemos cómo se lo encuentra en Listra el apóstol, lo considera, tiene buenos informes allí de los creyentes y él lo incorpora a su ministerio. Lo vemos con él en Berea, lo vemos en Corinto, lo vemos en Macedonia, capítulos 16, 17, 18. Vemos cómo según va ganando confianza, el apóstol incluso lo envía y vemos cómo el apóstol Pablo por momentos divide el equipo de trabajo, y envía, por ejemplo, en el capítulo 19, estando Pablo en Éfeso, envía a Macedonia a dos de los que le ayudaban, que son Timoteo, y en este caso añade a Erasto. Da la impresión como que Pablo estaba con la vista puesta en hombres de valor, hombres con el carácter, con el grado de espiritualidad, con la entrega, con la vocación, con los dones, con la santidad necesarias para formar parte de este equipo misionero, hasta tal punto que donde él no puede ir, envía a estos. Es cierto que por momentos, como hace con Timoteo, tiene que decirle a los corintios, que os envío a Timoteo, es un hombre tal vez de carácter apocado, un hombre que por su juventud tal vez tiene un poco de dificultades para mostrar la autoridad que le da el ser un siervo del Evangelio y por lo tanto dice, tened cuidado con él. Aunque él tuviese que hacer esas salvedades, lo consideraba un hombre de Dios digno de estar en el ministerio. Por eso él no busca protagonismo para él, sino que ve por momentos, hay algunos con los que encuentra que no puede seguir trabajando, como en su momento fue Marcos, pero vemos como él estaba muy pendiente de estos hombres válidos, como tenemos que estar pendientes nosotros también en nuestras iglesias locales, ver a aquellos hombres que sirven, que viven vidas de piedad, que se interesan en conocer la palabra, en profundizar en ella, que la comparten, que están dispuestos a servir, a sacrificar sus vidas por el Evangelio. Así que tenemos aquí una lección práctica. Otro individuo sobre el cual tuvo un gran impacto, un notable impacto. A veces no valoramos lo que supuso el impacto de Pablo sobre Lucas. Lucas, que no olvidemos, es el autor del Evangelio que lleva su nombre y de este libro que estamos estudiando. Se encuentra con él en Filipos y a partir de ahí vemos cómo también le incorpora al equipo. Y quiero leer solamente unos versículos del capítulo 16, aquí entresacado, y mirad cómo Lucas, que escribe desde el primer capítulo, lo escribe él, pero a partir de aquí comienza a incluirse él en el relato. Dice en Hechos 16:10, cuando vio la visión,
enseguida procuramos, ya él se incluye, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos nosotros el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, etcétera. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Luego salimos a la puerta junto al río, sentándonos, hablamos, íbamos, nos salió al encuentro la muchacha, recordad todo esto en Filipos. Más adelante, cuando salen de Filipos, capítulo 20, versículo 6, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, nos reunimos con ellos en Troa, nos quedamos 7 días, etcétera, etcétera. Creo que ya es suficiente. He estado tratando de enfatizar con mi voz esas expresiones donde Lucas se incluye, ¿no? Y es así que él está en este viaje de vuelta a Jerusalén y Antioquía. Vemos como cuando Pablo es arrestado en el templo después de su tercer viaje y es enviado a Roma para ser juzgado, allí está Lucas con él en ese viaje, se queda en Roma con él. De hecho, por ejemplo, cuando escribe la carta a los colosenses desde la prisión de Roma, dice al final, os saluda Lucas, el médico amado, y en su última carta vemos que probablemente Lucas fue testigo de la ejecución de Pablo. Al final de su última carta dice, solo Lucas está conmigo, ¿no? También se lo menciona a Filemón, que manda saludos en aquella pequeña carta, ¿no? Lo considera un colaborador. Así que, fijaos, es el hombre con la capacidad del Señor, claro, para establecer iglesias, para fortalecer, para tratar con dificultades, el hombre que se adapta a todo, el hombre que está pendiente de crear equipos de trabajo, que es fiel a estos hombres, que los reconoce y que luego va a dejar esa huella. O sea, que de alguna manera podríamos hasta decir que el Evangelio de Lucas y este libro de los Hechos indirectamente son fruto del ministerio de Pablo sobre Lucas. Así que hemos hablado de Silas, de Timoteo, de Lucas y cómo no vamos a volver a hablar de Aquila y Priscila. Ya hemos visto compañeros de profesión, compañeros de ministerio, los cuales le acompañan en distintos lugares y a los cuales él también envía con toda confianza a otros lugares. Bueno, pues estos eran sus colaboradores, pero al mismo tiempo vemos cómo él fue creando una red de amigos. Estos eran verdaderos amigos y no los que tenemos en Facebook, ¿verdad? Fijaos en Filipos, por ejemplo, Lidia, aquella vendedora de púrpura, el carcelero, luego se menciona a Clemente, a Evodia, a Síntica, aquellas mujeres que trabajaron con él y que le fueron tan útiles como podemos hallar si leemos la carta a los filipenses. Epafrodito es otro que también menciona en su carta. Se hizo amigos también, amigos con una amistad profunda en el Señor entre los creyentes en Tesalónica. No vamos a relatar los nombres de cada uno, pero así fue dejando, ¿verdad? Leemos en el capítulo 18 de Crispo, de Gallo, de Estéfana y los de su familia, Fortunato, Cloé. O sea que era un hombre que dejaba un gran impacto. Y aquí vemos el corazón pastoral del apóstol. Es interesante. Lo vemos en cualquier carta, pero por ejemplo en sus últimas cartas, él está a punto de ser ejecutado y tiene no solamente esa memoria, sino ese corazón por aquellos que fueron sus colaboradores, hombres y mujeres de confianza que le sirvieron. Hablábamos antes de Febe, aquella mujer en Cencrea, el tiempo que él pasó por allí, esa ciudad portuaria, que apenas era ciudad de paso, y allí él recuerda el ministerio, le sirvió mucho en el Señor y por eso la encomienda a los creyentes en Roma, ella que ahora se había desplazado a aquel lugar. Y luego
terminamos viendo la influencia, hemos visto influencias sobre las iglesias ya establecidas, las nuevas iglesias, los compañeros de ministerio, estos individuos cristianos de a pie que podíamos llamar, pero también fijaos que este segundo viaje misionero sirvió para confirmar o para establecer hechos históricos que luego tuvieron pertinencia para el resto del relato de las Escrituras. Por ejemplo, se habla de estas iglesias en Pisidia, Listra, Iconio, Derbe, las iglesias de Galacia. En la ciudad de Filipos, el establecimiento de una iglesia allí. Recordemos, porque estas son iglesias que se establecieron en esta ocasión, en estos 3 años, y a las cuales en un sentido les debemos las cartas que llevan sus nombres. Claro, estas de la región de Galacia no se mencionan por su nombre, sino por las iglesias de Galacia, pero sí la iglesia a los filipenses, la iglesia en Filipo, las 2 cartas escritas a la iglesia en Tesalónica, las 2 cartas a la iglesia de Corinto. Así que vemos cómo fue un viaje, 3 años tremendos, una gran aventura en el nombre del Señor y para su gloria. Aquí se nos presenta a ese gran siervo que fue Timoteo, a Lucas, estos cuasi apóstoles que podríamos decir si nadie me lo toma a mal, ¿no? Así que vemos esto, pero también en este viaje no solamente hemos visto macrocifras o situaciones como muy grandes y muy extraordinarias, sino que Lucas nos detalla aspectos personales, como puede ser la conversión de Lidia. Se entretiene en hablar de aquella mujer y cómo el Señor obró en su vida. Se entretiene en hablar de este carcelero, del cual no sabemos el nombre, tal vez para preservar su propia integridad. Quedó en el anonimato cuando Lucas escribió este libro, ¿verdad? Pero ahí está para la historia el detalle de la conversión de este hombre, la conversión de los corintios, como este Crispo, ¿verdad? Este que era el principal de la sinagoga y es convertido y luego la iglesia empieza a reunirse al lado de la sinagoga y allí los judíos les tratan de perseguir, pero algunos gentiles en un acto reprobable, pero antisemítico, ¿verdad? Pero vienen contra ellos y el Señor preserva la iglesia. Hemos visto aquí la aparición de este personaje Timoteo, del cual luego hemos de saber algunos detalles de su niñez, de su familia, de su conversión, ¿verdad? Hemos visto el carácter de algunas de estas personas. Ese Timoteo, ese hombre que hoy diríamos de perfil bajo, pero tan útil para el ministerio. Esa mujer Lidia, esa comerciante, una mujer liberal, podríamos decir, en el mejor sentido de la palabra, pero vemos que es una mujer que abre su hogar, una mujer hospitalaria, y Lucas nos incluye en este relato el ejemplo de ella, ¿no? Y podemos terminar con el ejemplo de los bereanos. Para la historia siempre quedará este detalle que quiso el Señor dejarnos por escrito a través de la pluma de Lucas, ¿no? Como en medio del rechazo generalizado del Evangelio, había estos hombres que eran más justos, más nobles, que tenían mejor cuna, dice la expresión, eran bien nacidos, y que si bien confirmaban que todo lo que decía Pablo se ajustaba a las Escrituras, estaban dispuestos a aceptarlo y estaban dispuestos a adoptar como suyo este Evangelio. Así que creo que ha sido un resumen apresurado, tal vez, pero que nos hace dar gracias al Señor por el establecimiento de la iglesia a través de este hombre, de su equipo misionero, y nos deja con ganas de continuar, si Dios lo permite, en la próxima semana, el martes. Estaremos a las 7:30, 19:30 hora de Madrid,
estaremos continuando con estos estudios en el libro de los Hechos. Quiero agradeceros vuestra atención, quiero pediros que sigáis orando habitualmente en nuestra congregación. Este sería nuestro culto de oración. Quisiéramos compartir peticiones de oración, pero consideramos los ancianos que o bien damos motivos de oración muy genéricos, o bien si damos detalles estamos exponiendo los nombres y situaciones privados de personas que bien podemos hacer en la intimidad de la congregación, pero bueno, esto está siendo publicado, queremos respetar la intimidad de las personas. Quiero deciros que tenemos entre hermanos de nuestra congregación ya afectados por el COVID-19, están en sus hogares, están siendo tratados, tenemos familiares de personas, de miembros de la congregación que también están enfermos y aún sin ser creyentes, os pedimos que oréis por ellos, aunque no podamos dar sus nombres. Orad por todos estos que están aislados y que en esa soledad, en ese aislamiento, el Señor les dé entendimiento. Si han escuchado alguna vez el Evangelio, pues que este sea un tiempo para ellos de reflexión. Están tan cerca como cualquier otro de ir al encuentro de su Dios, pero que consideren la urgencia del momento y busquen vivir el resto de sus vidas para su gloria, procedan a la fe y al arrepentimiento. Bueno, terminamos aquí, hacemos una oración y ya damos por concluida esta sesión. Dios y Padre nuestro, de nuevo bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos gracias por habernos revelado estas enseñanzas en tu palabra. Qué gozo, Señor, podrían tener aquellos hermanos en Antioquía cuando escuchasen este relato de todo lo que en la ausencia de este hermano había sucedido. Ellos estaban seguramente gozosos de que sus oraciones estaban siendo contestadas, que aquel hombre al cual ellos habían enviado y estaban sosteniendo desde la distancia no había estado trabajando en vano y ahora venía relatando, informando de cuán grandes cosas estabas tú haciendo para avanzar tu reino. Con ellos nos gozamos y nos gozamos, Señor, porque en nuestros tiempos tu brazo no se ha cortado. Tú sigues llamando y enviando hombres y mujeres por todo el mundo a predicar el Evangelio en lugares cercanos a nosotros, en lugares tal vez más lejos de donde vivimos, pero te damos gracias por la labor de aquellos que son fieles. Te pedimos que tú los sostengas, que les bendigas, encontrarán motivos para gozarse, motivos para llorar, encontrarán el afecto de muchos, el rechazo de otros. Te pedimos, Señor, que ellos miren a ti, van en tu nombre, sosténlos tú, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que cuides de nosotros y de todos nuestros seres queridos, de las iglesias que puedan estar representadas entre nuestra audiencia y que tú, Señor, nos libres de todo mal, de confiar en el hombre o poner nuestra esperanza en los hombres y no en ti. Venimos a ti a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.